Programa 31. Cardenismo y reforma agraria. En este programa se destacarán algunas características del cardenismo y de la reforma agraria en este periodo. Al iniciar la década de 1930, el escenario político mexicano estaba dominado por el jefe máximo, Plutarco Elías Calles. Sin embargo, esto cambió cuando el general Lázaro Cárdenas ocupó la silla presidencial. El nuevo mandatario del país rompió definitivamente con el general Calles y lo envió al exilio. Algunas de las ideas políticas y sociales de Cárdenas las había llevado a cabo cuando fue gobernador de Michoacán. Estas incluían la realización efectiva de algunas de las demandas expresadas durante la lucha armada y formaban parte de la Constitución de 1917. El gobierno cardenista realizó transformaciones políticas, económicas y sociales profundas. Algunas de ellas contribuyeron al desarrollo del país y tuvieron consecuencias a largo plazo. Sin embargo, el impacto de otras fue corto, pues los presidentes que sucedieron al general Cárdenas estaban en desacuerdo con ellas, por lo que las modificaron o las eliminaron. Tal como desarrolla Cárdenas la reforma agraria, se permite el posterior aceleramiento de la industrialización y que Ávila Camacho suavice la demagogia socialista en la educación. Yo creo que fueron varias. Yo lo plantearé en esos términos. Genéricamente, la Revolución Mexicana es un fenómeno que trata de reformar, suavizar el capitalismo dominante durante la era liberal y que culmina con Porfirio Díaz. En oposición a este capitalismo reformista que cuaja en la Constitución del 17, hay un capitalismo salvaje. Entonces Cárdenas se tiene que enfrentar a los partidarios del capitalismo salvaje, algunos de ellos salidos de las filas del porfiriato. El propósito de Cárdenas, el fundamental, es vencer a la hacienda. Esto significa cumplir con el artículo 27 de la Constitución. Una cosa muy importante, que el primer plan seccional concede la tierra, el derecho a solicitar tierras a los peones acasillados. Esto es, los que viven en las tierras de la hacienda. Esto significa que al aplicarse podrían los hacendados perder la fuerza de trabajo que veían como propia. La Constitución de 17 no solo limita el poder de la hacienda, sino que consagra, sanciona, fortalece la protección a los trabajadores urbanos. Esto es, los que trabajan en el comercio y los que trabajan en la creciente industria que hereda el porfiriato. Pero al lado de esto hay un problema de carácter cultural que origina un enfrentamiento muy grave. Limitar el poder de la Iglesia, tal como lo establece el artículo 130 de la Constitución, y hacerlo a través del artículo 3 de la Constitución, que es el que sanciona la educación. Educación que se llama socialista. Lo cierto es que durante el gobierno de Cárdenas, los diferentes secretarios de educación pretenden establecer una educación socialista. Esto lleva en realidad a una demagogia en cuanto a la educación pretendidamente socialista. La propiedad de la tierra fue uno de los principales problemas que originaron el inicio de la revolución. A pesar de que la Constitución de 1917 establecía el derecho de los campesinos a que se les dotara de tierras,
A mediados de la década de 1930, muy pocas hectáreas habían sido entregadas. Sobre este asunto, el general dijo en 1934, poco antes de asumir la presidencia: tengo presentes de una manera indeleble las impresiones que durante mi campaña electoral pude recoger. Profundas desigualdades e inicuas injusticias a que están sometidas grandes masas de trabajadores, y muy particularmente los núcleos indígenas que deben constituir para nosotros una honda preocupación. Conceder la tierra a los propios peones acasillados le quitaba una base de apoyo muy grande a los hacendados. Porque antes los hacendados solo podían recibir solicitudes de dotación o restitución de tierras de los trabajadores que vivían en los pueblos. En principio, trabajadores libres, por tanto no sujetos a la hacienda. Pero cuando aún los propios peones acasillados que están dentro de los linderos de la hacienda reciben la posibilidad de solicitar tierras, eso le quita una base de sustentación muy grande a la hacienda. Hasta el año en que empieza la presidencia de Cárdenas, se había puesto énfasis en diferentes aspectos de la reforma agraria. Por un lado, dotación y restitución de tierras. En este sentido, Cárdenas acelera la dotación y restitución de tierras, el énfasis que pone en el ejido colectivo. Y hay experimentos de ejidos colectivos muy importantes en La Laguna, Coahuila, Durango, con el algodón, en Zacatepec, con el ingenio de Zacatepec, en el cultivo de la caña de azúcar, o en Yucatán, con el ejido colectivo que trabaja en Enequén. Hay pues, dentro de la corriente de la reforma agraria, varias posibilidades. Cárdenas acentúa la reforma de carácter ejidal e incluso le concede mucha importancia al ejido colectivo. Y es por esto que incluso algunos de los grandes luchadores iniciales de la revolución, nada menos que como Luis Cabrera, el teórico de Feliciano Carranza, habla de la revolución de entonces, o sea, la que ponía el énfasis no solo en el ejido, sino en la pequeña y aún en la mediana propiedad. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se intensificó el reparto de tierras entre los campesinos. A diferencia de los gobiernos anteriores, que se resistían a llevar el reparto agrario hasta sus últimas consecuencias y a acabar con los latifundios, en el cardenismo se dio un fuerte impulso al campo y se repartieron alrededor de 30 millones de hectáreas. Con ello se pretendía atender una de las principales demandas del movimiento armado que inició en 1910 y cumplir con el artículo 27 de la Constitución de 1917. La reforma agraria transformó la propiedad de la tierra, la cual se organizó en ejidos colectivos otorgados a los campesinos para trabajarlos. Esto se reflejó en el crecimiento y prosperidad del mundo rural mexicano. Bueno, yo creo que habría que distinguir las consecuencias a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, este aceleramiento por la vía ejidal e incluso en casos extremos el ejido colectivo crea una tensión muy fuerte que incluso está a punto de desembocar al término del gobierno de Cárdenas en un intento de una revolución contra la revolución. Pero Cárdenas tuvo el acierto político de no dejar como heredero al general Mújica, michoacano como él, que era un hombre quizá aún más radical que Cárdenas, sino dejarlo en manos de un general moderado, Manuel Ávila Camacho. Esto le quita banderas a sus enemigos y aunque el final de Cárdenas es tenso, difícil, la transición se hace sin que estalle esa rebelión, sino tal o cual motín aislado.
pero que no pone en peligro la estabilidad del país. A largo plazo permite que al liquidarse la hacienda haya dos grandes vías en el desarrollo agrario del país: la vía del ejido y la vía capitalista. Y la vía capitalista agraria permite el desarrollo de la industria, que es lo que hace, después de Ávila Camacho, Miguel Alemán. Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas se fortalecieron las asociaciones sindicales y se fomentó el desarrollo industrial nacional. Se decretó la expropiación petrolera como una manifestación de la soberanía del Estado mexicano. Además, se llevó a cabo un proceso de reforma agraria con lo que se cambió de manera profunda el mundo rural y la vida de los campesinos.